Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las bases conceptuales de tres terapias en psicología cognitiva. Para eso estamos con nuestras compañeras Marilsa Escobar Cárdenas, Liliana Mira Álvarez, Diana Correa Guarín, Alejandra Molina Gutiérrez y Patricia Casiblanco Rojas. Entonces, antes de iniciar, pues nos gustaría hablar una pequeña introducción. Como todos sabemos, pues la salud mental es un aspecto fundamental del ser humano y pues a lo largo de las últimas décadas, diversas corrientes en psicología pues han desarrollado diferentes técnicas para abordar los problemas emocionales del ser humano. Entre esas terapias tenemos la terapia racional emotiva de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Aaron Beck y la terapia centrada en esquemas de Jeffrey Young. Como tal, cada terapia pues ofrece un esquema muy similar. Están basados pues los tres en la psicología cognitiva, pero pues de igual forma cada uno tiene su diferenciador que busca adaptarse mejor a cada tipo de paciente. Entonces en eso vamos a empezar más adelante a explorar un poquito más profundo. Gracias, Aleja. A continuación, le vamos a hacer una pequeña historia de la vida de Albert Eilens. Albert Eilens fue un psicólogo estadounidense y una figura centrada en el desarrollo de la psicología moderna. Es más conocido por haber creado la terapia conocida como racional emotiva conductual, una de las primeras formas de la terapia cognitiva conductual. Ellis nació en Pittsburgh, Pensilvania, y creció en Nueva York. Desde joven enfrentó numerosos desafíos, incluida una infancia difícil y problemas de salud. Bueno, en realidad su obra fue mucho más productiva, incluyendo diversos trabajos referentes a la sexualidad, la religión o la práctica de la terapia psicológica en general. Albert fue inspiración para otros modelos de terapia. Fue pues de origen judío, al igual que Aaron Beck. Tuvo una infancia difícil, al parecer, porque su madre sufría bipolaridad y eso la llevaba a ella a ser un poco fría con Albert. Bueno, como anteriormente la compañera lo mencionó, Albert fue un psicólogo estadounidense eh, y fue muy conocido por ser el creador de la terapia racional emotiva, pues fue una de las primeras formas de terapia cognitiva. Eh, Esta terapia se centró en un enfoque entre las conexiones del pensamiento, las emociones y el comportamiento. Más adelante estaremos profundizando un poquito más sobre ella, también sobre el ABC del cambio emocional, que fue uno de los conceptos más conocidos de Ellis. Eh, bueno, y cómo influenció el trabajo de Ellis en la psicología. Bueno, su trabajo pues tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las terapias cognitivas y ha influido en con muchos terapeutas y enfoques terapéuticos en la actualidad. También pues me gustaría pues agregar que Albert Ellis como tal lo motivó su deseo pues de ayudar a otros a liberarse de sus creencias irracionales. De igual manera, su propia lucha contra la ansiedad y la insatisfacción, pues lo llevó a crear esta terapia para que fuera más directa y práctica, permitiéndole pues a las personas que tomaban la terapia tomar el control pues de sus emociones a través del cambio cognitivo. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre Aaron Beck. Bueno, este señor nació en 1921 y murió en el 2021. Fue el padre de la psicología cognitiva y fue el que desarrolló la terapia cognitiva.
Este señor fue una figura muy reconocida en la psicología clínica. Fue hijo de dos padres emigrantes judíos. También tuvo, pues, como recibió un premio por la investigación Lasker. Su madre sufría de depresión a raíz de que sus dos hijos mayores se murieron por una gripa. Entonces, esto hizo de que ella fuera muy sobreprotectora con Iron, ¿cierto? Él tuvo un accidente y le tocó internarse mucho tiempo y eso le ocasionó también una depresión, pero lo cual hizo que escribiera un libro sobre la depresión y lo utilizó como terapia, ¿cierto? Expresando pues como todas esas vivencias y esas experiencias a raíz pues como durante el tiempo que mantuvo esa depresión. Listo. Pues como decía la compañera Diana, Aaron Beck, pues en base a pues todas sus experiencias creó esta terapia. Como tal, el objetivo de él era crear un enfoque terapéutico que se basara en la evidencia y que pudiera ser usado de manera práctica y efectiva para tratar trastornos emocionales, pues centrándose sobre todo en la depresión. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña introducción también de la biografía de Jeffrey Young. Como tal, él pues fue el fundador de la terapia centrada en esquemas. Él pues fue un psicólogo estadounidense. Ay, no, ya me confundí, me fui. No, compañera, continúa. No, no, sí, espera. Bueno, ahora vamos a hablar del psicólogo estadounidense Jeffrey Young. Como tal, él propuso la terapia centrada en esquemas. Él es un psicólogo que obtuvo pues, su título en psicología de la Universidad de Nueva York y pues de esta misma universidad obtuvo su doctorado. Como tal, él desde que empezó sus estudios pues tuvo un enfoque en la terapia. Para él era pues vital esta parte de la psicología. Eso lo llevó a adentrarse como tal en la terapia conductual, porque pues le parecía interesante la forma en cómo planteaba cambiar los comportamientos de los pacientes. Él utiliza mucho el refuerzo positivo. De igual manera, pues él estuvo explorando pues también el modelo psicodinámico, buscando em, comprender como tal los conflictos internos que podían tener los pacientes frente a experiencias pasadas, porque pues él sentía y creía que como tal las experiencias en la infancia pues ejercían cierta influencia en el adulto. Eso pues como tal lo llevó a que más adelante pues creara la terapia centrada en esquemas, dándose cuenta que como tal los pacientes que él trataba no a todos les funcionaba la terapia. Entonces, se relacionó con la terapia cognitiva y de ahí, pues, tomando bases de la psicodinámica, también de la terapia gestal, creó, pues, esa terapia centrada en esquemas, que es como tal un enfoque integrador entre esas terapias que, pues, vamos a estar hablando más adelante. Bueno, la Bien, terapia, lo que dice mi compañera Alejandra. La terapia, Jeffrey amplía la terapia cognitivo-conductual para abordar problemas profundos y duraderos tales como los patrones disfuncionales que se desarrollan en la infancia y la adolescencia y posteriormente en la vida adulta. y aparte, esta terapia centrada en esquemas ha demostrado ser muy efectiva por su variedad de trastornos psicológicos, incluyendo también los trastornos de personalidad, depresión y ansiedad.
Bueno, ahora seguimos con las definiciones de las terapias. La terapia racional emotivo-conductual, la terapia conductual y la terapia centrada en esquemas. Bueno, entonces Bueno, para tenemos que hablar un poco Sí, compañera, dale. sobre la TREC, eh, desarrollada por Albert Eilen en la década de los 50, es una forma de psicoterapia que se centra en los cambios de creencias irracionales y pensamientos disfuncionales que afectan a las emociones. Bueno, como nos decía la compañera Alejandra al principio, este es un tipo de terapia psicológica que se encuentra dentro de las terapias cognitivo-conductuales. Se trata de una terapia activa y práctica que parte de la idea de que no son los acontecimientos lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ellos. Bueno, durante las sesiones se realizan diferentes ejercicios y además se entrega una serie de tareas que el paciente irá haciendo en casa de forma complementaria a las sesiones. En definitiva, la terapia racional emotiva conductual es una técnica que permite trabajar y resolver los problemas emocionales de una manera breve y eficaz. Bueno, yo quiero también como agregarle algo a esta terapia, que es una psicoterapia diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas, para que ellos vivan mejor y sean más felices. La idea es minimizar esos trastornos emocionales o conductuales que se presentan a raíz de las creencias irracionales, modificarlas y cambiarlas por unas creencias más sanas. Al final, en esta terapia, el paciente o el cliente se convertirá en su propio psicólogo, por así decirlo, y él le tendrá sus propias herramientas para poderse ayudar en estos momentos donde puede estar en conflicto. Así es. De Aparte, igual forma, dale sí, compañera. no te preocupes, dale. Bueno, como tal, como conceptos generales de la terapia racional emotiva, pues nos encontramos con cuatro principales, que son pues las creencias irracionales. Albert Ellis pues nos habla de ellas, que como tal son, como decía la compañera, que son los pensamientos y creencias que no se basan pues como tal en la realidad, ¿sí? Em, Como un ejemplo por lo menos de una creencia irracional que puede llegar a tener un paciente, nos podemos encontrar con una necesidad de ser amado por todos y que como tal él debe evitar a toda costa no ser amado por alguien. Entonces esto empieza a generar una serie de emociones y conductas que pues pueden llegar a ser perjudiciales, ¿sí? Albert Ellis pues también nos habla del modelo ABC, que como tal pues acá nos describe que una actividad A lleva una creencia B y pues que a su vez esto genera unas consecuencias emocionales y conductuales que vendría siendo la C. De ahí pues la terapia racional emotiva pues se centra en cambiar las creencias B para modificar las consecuencias como tal de esa creencia. Otro concepto que tiene la terapia pues es el desafío cognitivo, ya que este pues usa técnicas de confrontación para ayudar a los pacientes precisamente a cuestionar y a desafiar esas creencias irracionales. Y pues eso genera que como tal el terapeuta debe generar un diálogo muy activo con el paciente para poder llevar a cabo pues esa confrontación. Y como tal la reestructuración emocional, pues Ellis nos habla que esto se lleva pues a través de una identificación, un cambio de creencias y pues los pacientes llegan a experimentar como tal una transformación emocional, aprendiendo a responder de manera más saludable a las situaciones que antes les generaban pues ese malestar. Así es, compañera. Yo creería que esto implica un proceso más activo de cuestionamiento y la revaluación de los pensamientos del paciente. Esta terapia, a diferencia de otras, tiende a ser un poco más confrontiva.
y desafía directamente a los pensamientos disfuncionales del paciente. Sí, yo voy a agregar algo. Una de las, digamos, ventajas de esta terapia es que su práctica es fomentar la autonomía del paciente y como desventaja podría ser no abordar los problemas de raíz de la infancia. Bueno, ahora continuamos con la definición de la terapia conductual, perdón, de la terapia cognitiva conductual. Bueno, esta terapia inicialmente fue desarrollada para tratar la depresión, ¿cierto? Básicamente esta terapia se centra en los pensamientos automáticos, ¿cierto? Primero se radican las creencias que van como más en la parte inconsciente y a raíz de las creencias salen pues como los pensamientos que son más flexibles, más cambiantes. Y esta terapia se centra en pues como abordar esos pensamientos automáticamente, generalmente son como los negativos. Eh, Se fija mucho en cómo las personas perciben su vida, cómo perciben las dificultades que le van pasando. Tiene pues como maneja una triada de que se genera pues un pensamiento automático, genera una emoción y a raíz de esa emoción genera un comportamiento. Eh, Listo. En similitudes podemos encontrar también, compañera, de que la TREC también tiene su triada, pensamiento, emoción, conducta. Además de, podemos aportar que al cambiar la forma en que interpreta los eventos, la terapia cognitiva puede aliviar síntomas de trastornos como la depresión, la ansiedad y mejorar el bienestar general del paciente. Así es. También pues me gustaría agregar pues algunos conceptos generales de lo que nos habla la terapia cognitiva. El primer concepto que toma esta terapia pues son las distorsiones cognitivas que como tal pues son patrones de pensamiento erróneo que afectan como tal la percepción de la realidad. Un ejemplo de esto por lo menos es la generalización excesiva. Eh, el pensamiento que es o blanco o negro no permite tono de grises y también pues que se minimiza lo positivo de cualquier situación. Esto pues puede llegar a generar todos estos desórdenes emocionales de los pacientes. También la terapia pues nos habla de la reestructuración cognitiva, que pues como tal la reestructuración cognitiva es algo que vemos en común entre las tres terapias. Y pues como tal desde la terapia cognitiva lo miran como pues un elemento clave en donde pues los pacientes pueden identificar sus pensamientos negativos y pues los pueden reemplazar por otros más equilibrados. En esa terapia pues también se usa la autoobservación en la que pues los pacientes son animados a llevar un diario de pensamientos como tal, en donde van a registrar todas las emociones y pensamientos que puedan estar asociadas a su malestar y esto pues los ayuda a ellos mismos a identificar esas distorsiones cognitivas. Em, Como último concepto, pues podemos hablar también de la técnica de exposición, que como tal pues se usa en los casos de ansiedad en el que se puede incluir pues una exposición gradual al paciente sobre las situaciones temidas, ayudando a que el paciente se desensibilice de estas situaciones y ayudar a cambiar o a modificar como tal esa respuesta emocional que le pueda generar. Ok. Eh, También puedo adicionar un poco de los elementos comunes de esta terapia, es que esta terapia tiene intervenciones activas como la TREC, ¿cierto? De que se mandan pues como actividades y se hacen actividades para la casa y se hacen muchas actividades prácticas. Y también se enfoca en el presente, ¿cierto? Es una terapia que se enfoca en los pensamientos actuales en el momento y no mira pues como pensamientos o raíces
de las historias pasadas. Sí, es Bueno, más enfocada en el aquí y en el ahora. y, o sea, para terminar como de darle un poco más de profundidad a lo que dijo la compañera anteriormente, esta terapia, además de tratar trastornos mentales, eh, es una terapia cognitiva que utiliza varios contextos, por ejemplo, el manejo del estrés, la mejora del rendimiento, que, eh, o sea, funcionan de forma positiva en el paciente. Bueno, Bueno, a ahora, ver, ahora pues dale vamos a, compañera. gracias. Ahora pues vamos a hablar de la terapia centrada en esquemas. Como tal, esta terapia es integradora, como ya lo mencionamos al principio, integra elementos de la terapia cognitiva, la conductual y la psicodinámica. Como tal, se centra en esquemas que nos habla que son patrones de pensamiento y comportamiento que se desarrollan en la infancia y generan una afectación en el adulto. Entonces, como tal, la terapia centrada en esquema busca identificar y modificar estos esquemas disfuncionales, ayudando a los pacientes a entender cómo esas experiencias pasadas influyen en sus comportamientos actuales y en sus relaciones. Entonces, como tal, Jeffrey Jung, que pues fue el fundador de esta terapia, em, nos habla que hay varios esquemas, nos habla como tal que son 18 esquemas que él agrupa en 5 dimensiones. Entonces, la primera dimensión nos habla de desconexión y rechazo, que como tal en esta dimensión encontramos esquemas como abandono, inestabilidad y desconfianza y abuso. La otra dimensión nos habla del perjuicio en autonomía y desempeño, que aquí pues nos incluye esquemas como dependencia, incompetencia y fracaso. La otra dimensión nos habla de límites inadecuados, en el que se mencionan pues esquemas de grandiosidad y autocontrol insuficiente. La otra dimensión es la tendencia hacia el otro, que incluye esquemas como de subyugación y la búsqueda de la aprobación. Y pues la última dimensión nos habla sobre la sobrevigilancia e inhibición, que como tal en esta última encontramos esquemas como negatividad y pesimismo y pues también como tal normas inalcanzables. Entonces, conceptos que Jeffrey Jung propone en esta terapia centrada en esquemas, nos podemos encontrar con los modos emocionales, que como tal son las respuestas em, emocionales que generan las situaciones en las que nos vemos enfrentados. Entonces, según los modos emocionales que se puedan identificar en terapia, asimismo se va a estar enfocando la terapia. Entonces, entre los modos emocionales que nos habla Jeffrey Jung, podemos encontrar la del niño vulnerable, que aquí pues encontramos a un adulto con problemas relacionados con el abandono, el desamparo y la tristeza, y pues se activa como tal cuando el adulto se siente herido o rechazado. También pues tenemos el modo niño rebelde, que pues como tal es una respuesta a la frustración y se puede manifestar con ira e inclinaciones a la oposición. Este modo surge como una necesidad del adulto de afianzar como tal su libertad y autonomía. Y pues como tal, el último modo que es el fin de la terapia, llegar a este modo, es el niño feliz, que en este pues se pueden encontrar expresiones de alegría, diversión y espontaneidad y pues se activa con situaciones positivas y de conexión emocional. Em, Como tal, pues en esta terapia encontramos dos fases principales. La primera pues es precisamente una evaluación y una educación tanto para, como tal, la información, pues, que es lo que necesita el terapeuta y una educación que es lo que necesita el paciente para que él mismo pueda ir identificando y afianzándose con esta terapia. Por la característica especial de esta terapia, que se centra en problemas de la niñez, la terapia tiende a ser mucho más larga que las otras dos que vimos anteriormente, que pues se basan en el aquí y en el ahora.
Luego, pues después de esa identificación, pues ya se pasa a empezar a cambiar todos esos esquemas para pues finalmente pues acabar con pues un resultado que nos permita como tal, que permita que el paciente pues pueda continuar con su vida ya con con esos esquemas modificados. Bueno, uno de Bueno, los algo que conceptos, quiero cla- agregar a esta terapia que tiene como elementos en común a las otras terapias es que también se centra mucho en pues como en la influencia de los pensamientos, en la reestructuración cognitiva, que es como cambiar esos pensamientos, esas creencias distorsionadas, y que es una terapia que se preocupa más por la historia de vida del paciente, es un tratamiento más prolongado, más detallado, o sea, se lleva más tiempo para evaluar pues como todos esos aspectos que para él vienen desde la niñez por experiencias negativas que tuvo de pronto un niño, ¿cierto? Estos esquemas son autoperturbadores que se van creando y que influyen en las personas en la manera como percibe el mundo y cómo se relaciona con las otras personas, que se empieza a manifestar como en la vida adulta. Sí, así es. Pati, tú ibas a decir algo. bueno, uno de los conceptos claves de esta terapia son los patrones de adaptación que examina cómo estos esquemas afectan el comportamiento y las relaciones y cómo las personas intentan adaptarse a ellos. Un ejemplo de esto es una persona que experimenta tristeza por la pérdida de un ser querido y permite sentirse triste y expresa sus emociones abiertamente, ya sea llorando, hablando con amigos o buscando apoyo en una terapia. En la TCE, la terapia refuerza la aceptación de las emociones como parte normal de la experiencia humana, ayudando al paciente a procesar la tristeza sin juzgar a sí mismo por sentirse. Bueno, es interesante porque es una terapia muy saludable. O sea, le ayuda al paciente como a trabajar y reconocer em, todo aquello que le está causando daño. Bueno, pasamos entonces a los conceptos. Así es. Ahora hablaremos sobre los conceptos claves de cada terapia. Ah, perfecto. Para finalizar con nuestra presentación, pues llegamos a concluir que podemos afirmar que Jeffrey Joe ha dejado un impacto significativo en la psicología clínica al integrar varios enfoques psicológicos y brindar herramientas efectivas para el trabajo de trastornos emocionales. Su experiencia con pacientes le permitió poner a prueba su teoría, logrando que la terapia centrada en esquemas sea reconocida por su capacidad para identificar y modificar esquemas disfuncionales. Esta terapia ayuda a los individuos a ser conscientes de los modos que resultan de la interacción con situaciones que desencadenan comportamientos y confirman y mantienen esos esquemas. Bueno, facilitando el desarrollo de estrategias para activar aspectos muy saludables de su personalidad. De igual forma, podemos concluir que la terapia cognitiva de Aaron establece que los pensamientos, las emociones y los comportamientos de una persona están profundamente vinculados. Las distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamientos incorrectos, que distorsionan la realidad, son a menudo la causa de trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión.
La reestructuración cognitiva es una técnica fundamental en esta terapia, donde los pacientes guiados por el terapeuta reconocen pensamientos disfuncionales y cuestionan su validez, reemplazándolos por creencias más realistas y saludables. Bueno, por último, la terapia racional emotiva conductual ofrece diversas ventajas, desde la identificación y cambio de patrones de pensamientos irracionales por otros más racionales, hasta la enseñanza de habilidades de afrontamiento efectivas. La TREC no solo aborda los síntomas que generan malestar, sino que también promueve un cambio profundo en la filosofía de vida del individuo, contribuyendo al incremento de su salud mental y bienestar emocional con un enfoque científico y humanista. En base a lo consultado sobre las distintas terapias cognitivas, podemos concluir que las aportaciones de Albert Eilen, de Aaron Beck y de Jeffrey Jones han sido fundamentales en el desarrollo de la psicología clínica moderna. Cada uno de estos autores ha ofrecido enfoques únicos para abordar los trastornos emocionales y conductuales, destacando la importancia de los pensamientos en la regulación emocional y comportamiento. Bueno, en resumen, estas terapias, al centrarse en la interconexión entre pensamientos, emociones y comportamientos, han proporcionado herramientas valiosas para la práctica clínica, permitiendo a los pacientes desarrollar estrategias más saludables para enfrentar sus desafíos emocionales y conductuales. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias.